Y empezamos con bienes de uso. Como todo lo que vinimos viendo hasta ahora dentro del activo, vinimos viendo todos los rubros del activo. Vimos caja y banco, vimos inversiones, créditos, vimos bienes de cambio y ahora nos toca el tiempo de bienes de uso. Fíjense que lo tenemos acá con negrita. Obviamente los bienes de uso lo tenemos dentro del activo corriente, porque se supone que los bienes de uso los voy a tener por un tiempo mayor a los 12 meses luego de que cierre el ejercicio. Por eso hablamos de un activo no corriente. Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles, y decimos tangibles porque se pueden tocar, porque puedo verlos, que voy a utilizar para la actividad principal del ente. Es decir, no son bienes que estén destinados a la venta. Los que están destinados a la venta son los bienes de cambio. Los bienes de uso son aquellos que van a estar destinados para ser utilizados en la actividad principal del ente. Es decir, voy a tener un escritorio, voy a tener una estantería, voy a tener un aire acondicionado, puedo tener un auto, puedo tener diferentes bienes que los voy a utilizar en la empresa. Esos bienes de uso, que es el nombre del rubro que estamos analizando, podemos encontrar diferentes tipos de bienes de uso, como lo son los rodados, los inmuebles, los muebles y útiles, las instalaciones, las maquinarias, equipos informáticos, es decir, son diferentes las cuentas que vamos a utilizar dentro de lo que es el rubro bienes de uso. Luego, decimos que son bienes tangibles, es decir, dijimos que porque se pueden tocar, están afectados a la actividad principal del ente, no están destinados a la venta, o sea, eso es importante, que no es que van a estar destinados a la venta, y tienen una vida útil superior a 1 año. Fíjense que acá lo que les decía recién, también los bienes de uso van a depender del tipo de la empresa de la que estemos tratando. A su vez, fíjense que de acuerdo al tipo de empresa tenemos inmuebles, rodados, maquinarias, muebles y útiles, y acá hablamos de reproductores. ¿Por qué? Porque depende del tipo de industria. Vamos a ver las características de estos bienes. Dicen que son bienes tangibles, es decir, que son bienes corpóreos, por la misma naturaleza física. Los puedo ver, los puedo tocar. Son utilizados en la actividad del ente, es por ello que forman parte de la infraestructura. No se encuentran destinados a la venta, porque los que están destinados a la venta son los bienes de cambio, y en general su vida útil excede el ejercicio económico que los incluye. Por su capacidad de generar servicio, no se agotan con el primer uso, sino que están dentro de la empresa por un periodo mayor a 12 meses. Cuando hablamos de los bienes de uso, decimos que los podemos clasificar de acuerdo a la modalidad en el ingreso, en adquiridos, en construidos o en aportados. Estas clasificaciones ya las hemos visto en otros rubros, en adquiridos, cuando los compramos tal cual en el estado en que se encuentran. Por ejemplo, compro un escritorio, compro una computadora. Los construidos, en el caso de las empresas constructoras, por ejemplo, que construyen departamentos, que construyen inmuebles, quizás uno de ellos se los deje para la locación propia de su empresa, o los aportados, que es cuando se constituye la sociedad, son los aportados por alguno de los socios. Según la posibilidad de traslado, lo vamos a clasificar en bienes muebles o inmuebles. Obviamente, aquellos bienes muebles son los que voy a poder trasladar de un lugar a otro, mientras que los inmuebles no. Por eso los inmuebles normalmente se los llama así, aquellos que están fijados a la tierra, al piso, es decir, un departamento, un galpón, una casa, por eso se les dice inmueble. Según la pérdida del valor de su uso, es decir, todos los bienes están sujetos a que cuando pasa el tiempo va perdiendo valor. Bueno, de acuerdo a eso van a ser los que estén sujetos a la pérdida de valor por desgaste, deterioro u obsolescencia, o los bienes que
no están sujetos a este tipo de desgaste. Por ejemplo, si yo tengo una casa que está asentada sobre un terreno, ¿no? La casa sufre desgaste, sufre deterioro, por eso va a estar sujeta a pérdida de valor. Mientras que el terreno, no, el terreno es siempre el mismo y pase lo que pase voy a seguir teniendo el terreno, es decir, no tiene desgaste. Por eso decimos que el terreno no está sujeto a pérdida de valor. Y ese es un ejemplo de las clasificaciones que podemos hacer. Según la actividad de la empresa, la vamos a clasificar en bienes de uso comercial, por ejemplo, rodados, muebles y útiles, herramientas, en los de agropecuario, hacienda para la reproducción, campos, alambrados, y en la industrial, maquinarias e instalaciones. ¿Qué representan para el ente y cómo se reconocen? Es decir, ¿cómo los voy a reconocer? El reconocimiento contable que se le va a dar, fíjense que esto también es algo que vemos en todos los rubros. ¿Qué reconocimiento le voy a dar al incorporarlo al patrimonio? Es decir, ¿a qué valor lo voy a incorporar al patrimonio? Fíjense, lo tenemos acá. Es decir, ¿cuándo y cómo se van a medir los bienes de uso? Los voy a medir en el momento de la incorporación, es decir, en el alta, los voy a medir en su salida o consumo, en la baja. Vieron que la salida o consumo en los bienes de cambio era cuando vendíamos. Bueno, la salida o consumo de un bien de uso es cuando le doy de baja, quiere decir, cuando lo vendo, cuando se me destruye, cuando lo cambio por otro, es decir, cuando lo tengo que sacar del patrimonio del ente. O al cierre de su periodo, o al cierre de cada uno de los periodos, cuando tengo que medir el desgaste que tuvo. Ese desgaste, ya les voy adelantando, que se llama depreciación. El criterio prevaleciente para la medición contable inicial de todo activo, y en este caso de los bienes de uso, se repite de lo que veníamos diciendo. ¿Cuál es? Costo. ¿Qué es costo? El sacrificio económico que tuvo que hacer la empresa hasta que el bien esté en condiciones, en este caso, de ser utilizado. Vieron que decíamos que los bienes de cambio se incorporaban al costo más aquellos gastos necesarios hasta que el bien estaba en condiciones de ser vendido. Bueno, en este caso es costo más todos aquellos gastos necesarios hasta que el bien está en condiciones de funcionar o de ser utilizado. Fíjense que hablamos de costo instalado. ¿Y por qué hablamos de costo instalado? Porque ese costo va a formarse por el precio de compra de contado, más todos aquellos gastos necesarios, recurrentes, inherentes y no recuperables, como son el flete, el seguro sobre el bien, carga y descarga, gasto de escrituración, impuestos, montaje, prueba a punto, todos esos tipos de gastos que hemos venido viendo hasta este momento y que forman parte del costo. Bien, fíjense en la incorporación, es decir, ¿a qué valor cuando los incorporo? Si es por la adquisición, precio de contado más gastos necesarios para ser utilizado. Si es por la producción, es decir, todos aquellos gastos en los que incurrí para poder producir ese bien, que se determina por materia de obra, por materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Que esto más que nada lo vamos a ver el año que viene en costos. Los recibidos por donación a valor corriente de mercado. Y los aportados por los socios, obviamente también a valor corriente. Ese valor corriente es el valor que ese bien tiene en el mercado. Es decir, a esos valores es a los que voy a incorporar el bien de uso. Medición al cierre y a las bajas. Y acá es donde empieza la parte importante de bienes de uso. La medición al cierre y a las bajas. Empiezan a aparecer conceptos nuevos que tenemos que tener en cuenta, que son conceptos que voy a tener en cuenta para las tareas previas a la medición, ya sea de la baja o del cierre. Primero, debo hacer un relevamiento de los bienes de uso que tengo, es decir, vamos a hacer primero la baja, por en este caso, si tenemos que hacer la baja al cierre, hago un relevamiento de todos los bienes de uso que tengo. Luego tengo que ver
el valor de ingreso al patrimonio, es decir, a qué valor lo ingresé al patrimonio a ese bien. ¿Qué vida útil tiene ese bien? ¿Cuál es el valor de recupero y cuáles son las depreciaciones acumuladas? La medición al cierre se va a dar por el valor residual o valor de libros, que equivale al costo menos las depreciaciones acumuladas al cierre. Obviamente acá hay un montón de conceptos nuevos, que si bien se los digo, los vamos a empezar a ver uno por uno. Quiere decir que al cierre los bienes de uso se evalúan a su valor residual. ¿Cuál es el valor residual o valor de libros o valor contable? Valor de costo menos las depreciaciones acumuladas al cierre. Fíjense, y ahí apareció una palabrita, depreciaciones acumuladas, porque yo digo, valor de costo es lo mismo que el valor de origen o el valor de ingreso al patrimonio, pero le tengo que restar las depreciaciones acumuladas. Eso ustedes me van a decir, pero Verónica, ¿y qué son las depreciaciones acumuladas? Las depreciaciones, bien como dice acá, es una distribución sistemática aplicada sobre el importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Es decir, todos los bienes sufren desgaste con el uso, por obsolescencia técnica, por obsolescencia económica, por deterioro, por lo que fuere. Yo compro un bien y cuando va pasando el tiempo se me va desgastando. Quiere decir que va teniendo pérdida de valor. Y la depreciación es justamente registrar contablemente en los libros de la empresa esa pérdida de valor, es decir, esa distribución sistemática aplicada sobre el valor depreciable de un activo a lo largo de una vida útil. Y se establece un sistema de asignación de costos a los periodos que se benefician con la utilización del bien. ¿Qué significa la depreciación? Yo me compro un auto en enero del 2021, por ejemplo. 1 millón de pesos. Lo compré en enero. Lo empecé a usar. Y normalmente, por ejemplo, por normas contables, legales, se supone que para la registración contable, todos aquellos rodados van a tener una vida útil, por ejemplo, de 5 años. Entonces digo, yo en el 21 me compré el auto, 5 años. Me va a durar, para la contabilidad, ese valor me va a durar 5 años. Bien, ¿qué es la depreciación? Ese auto que compré en enero llega a diciembre del 21 y lo voy a seguir teniendo. Pero en la contabilidad, ustedes piensen, y vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, si yo me compré el rodado, y lo pagué en efectivo, ¿no? Rodado a caja, 1 millón de pesos. Rodado a caja, 1 millón de pesos. Si yo hago el mayor de rodados, rodado lo voy a tener con 1 millón de pesos al debe. Hasta ahí, todo perfecto. Vamos a poner acá rodado y vamos a hacer el mayor, para ir haciendo bien las cosas. Ahí está. Vamos a hacer bien las cosas. Rodado, 1 millón de pesos. Perfecto, ese es el mayor de rodado. Lo compré en enero del 21. En enero del 21 compré el rodado. Perfecto. Pasa todo el periodo del periodo contable 21 y llega diciembre del 21. Y yo les pregunto, ¿este auto en diciembre del 21 tendrá el mismo valor que en enero? Y no, sufre un desgaste. No. Se fue gastando, se fue depreciando. Entonces, todos los bienes de uso necesitan que al cierre del ejercicio se registre esa pérdida de valor. Y por eso acá
el Power dice distribución sistemática. ¿Por qué es lo que pretende la contabilidad? Distribuir a lo largo de la vida útil del bien el desgaste que el bien tenga. Entonces digo, si un rodado para la empresa va a tener una vida útil de 5 años, lo que debo hacer es distribuir el desgaste que se supone va a tener ese bien durante los 5 años. Es decir, distribuir el valor del bien en los 5 años. Entonces, fíjense que los factores que generan una depreciación pueden ser físicos, pueden ser económicos o pueden ser eventuales. Los factores físicos es el desgaste por el uso normal, el agotamiento o el deterioro por un daño. El desgaste económico, derechos que expiran, obsolescencia técnica, obsolescencia económica. Y los eventuales son los no previsibles por hechos internos o externos a la decisión de la empresa. ¿Cuál es un ejemplo de un desgaste físico? El desgaste de uso normal. Agarro el auto, lo empiezo a usar, gasto las cubiertas, gasto las correas, o sea, se va desgastando, uso normal. Un desgaste por un generador económico, por ejemplo, obsolescencia técnica. En esto más que nada es donde entra en juego la tecnología. Entonces yo les digo, si yo me compro un teléfono en enero del 2021, en diciembre del 2021, o sea, yo me compro en enero el último teléfono Samsung que salió. Yo llego a diciembre del 21 y les puedo asegurar que sobre el teléfono mío va a haber ya 3 o 4 nuevos. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando tanto que ya el teléfono mío en un año quedó viejo a la par de otros. Entonces estoy hablando de una pérdida económica por obsolescencia técnica. Y un factor eventual son aquellos no previsibles. Por ejemplo, se me incendia el rodado, lo tengo que dar de baja sí o sí. Se me destruye, me lo chocan, no sé, me roban los equipos informáticos de la empresa. Entonces, esos son los eventuales. Entonces, empezamos a qué son las depreciaciones. Y fíjense, dice, los bienes de uso pueden estar no sujetos a desgaste o sujetos a desgaste. Los que están sujetos a desgaste, deterioro, obsolescencia, responde al hecho de que el valor de los bienes de uso, en la mayoría de los casos, no se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Por lo contrario, se van desgastando, se van perdiendo valor y consecuencia de estos factores hace que valga cada vez menos. Y esa pérdida de valor es la que debemos contablemente ir registrando a través de lo que se conoce como la depreciación. Obviamente esa palabra depreciación va a ser una cuenta de resultado negativo porque lo que me quiere indicar es que el bien va perdiendo valor. Bueno, esto ya lo hablamos, que es agotamiento, que es deterioro físico, que es obsolescencia económica. Entonces, la depreciación está definida en función de la estimación de la capacidad de servicio que tenga el bien para el ente. Y lo que pretendo hacer con la registración contable, es decir, que al finalizar cada uno de los ejercicios, lo que pretendo hacer es distribuir el costo del bien, es decir, el costo de incorporación o valor de origen, a lo largo de los periodos contables en que dicho bien prestará servicio para la empresa. Es decir, este auto que yo me compré a 1.000.000 de pesos, que lo ingresé al patrimonio del ente por 1.000.000 de pesos, si sé que este auto me va a durar 5 años, la depreciación lo que pretende es registrar contablemente durante 5 años consecutivos un determinado valor que hace que me vaya registrando la pérdida de valor. Es decir, voy a dividir el monto del valor de origen o valor de incorporación por los años de la vida útil, eso me va a dar un valor y eso es lo que voy a ir registrando año tras año y se va a ir acumulando esa depreciación de manera tal que a lo largo del periodo
el valor de origen puede llegar a ser el valor, residual o valor técnico o valor de libros de la empresa de ese rodado puede llegar a ser 0, a no ser que tenga un valor recuperable, que lo vamos a ver después. Entonces, eso es lo que pretende el reconocimiento contable de la depreciación. Fíjense lo que dice acá. Pretende distribuir el costo del bien, ese $1.000.000, distribuirlo a lo largo de los periodos contables, es decir, los 5 años, en los que dicho bien prestará servicios para la empresa. Para poder lograr esa distribución entre los distintos periodos, se deben considerar diferentes cuestiones. Es decir, entonces, ¿cuál es la función de la registración de la depreciación? Hacer una distribución sistemática del cargo del desgaste a lo largo de los periodos de la vida útil. Ese valor de origen lo voy a distribuir en los 5 años que se supone va a durar el auto para la empresa. Y esa es la registración que voy a hacer. Pero para poder calcular ese monto de depreciación, lo que tengo que tener en cuenta son diferentes conceptos. El valor de bien a depreciar, que el valor de bien a depreciar surge de los registros contables. El valor de recupero, que es el valor de recupero, es el valor neto de realización al finalizar la vida útil, o también se lo conceptualiza como el valor que espero va a tener el bien una vez que deje de brindarle capacidad productiva al ente, el método de depreciación que voy a utilizar y la vida útil asignada al bien. Es decir, todas estas 4 cosas sí o sí necesito saberlas para poder hacer la depreciación de los bienes. Fíjense, el primero era valor a depreciar. ¿Cómo sacamos ese valor a depreciar? Valor de origen. Es decir, el valor a depreciar lo vamos a tener como valor de origen, en general, va a ser el valor de incorporación al ente. En este caso, en el ejemplo, es $1.000.000. Vamos a hacer el ejemplo de que a este rodado, en febrero del 21, yo le sumé, vamos a poner que esto era una camioneta, ¿no? Y en febrero del 21 le sumo un equipo de frío. Bueno, perdón, me estoy yendo con otra cosa. No, perdón, vamos a dejarlo para más adelante eso. Vamos a esto. ¿Qué conceptos tengo en cuenta para la depreciación? Primero, valor de origen. ¿Cuál es el valor de origen? El valor de incorporación al ente. En este caso, $1.000.000, el valor que me va a figurar en el mayor contable de la empresa. El costo de incorporación, ¿sí? Final. Ya, el valor al cual lo incorporé. Eso es el valor de origen. Pero sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta otro valor que surge que se llama valor de recupero. El valor de recupero, como lo dije recién hace un ratito, es el valor que se estima tendrá el bien una vez transcurrida la vida útil. Es decir, a lo mejor contablemente ya no va a tener valor contable o técnico en la empresa el rodado, pero lo salgo a vender al mercado y algún valor tengo. Entonces ese es el valor de recupero. Por lo tanto, cuando estamos hablando, decimos que el valor a depreciar es aquel que vamos a tener del valor de origen menos el valor de recupero. Ese es el valor para el cálculo de la depreciación. Valor de origen menos valor de recupero. Luego, ¿qué sigue? El valor a depreciar, lo que les dije recién. El valor a depreciar, por un lado teníamos el valor de origen, que es el costo de incorporación. Por otro lado tenemos el valor de recupero, que es el valor que creo que va a tener ese bien a lo largo de la vida útil, cuando finalice la vida útil. Entonces, el valor a depreciar va a ser el valor de origen menos el valor de recupero. Ese va a ser el valor a depreciar. Pero después también necesitamos otro concepto importante,
que va a ir anexado a la fórmula del cálculo de la depreciación, que es la vida útil. ¿Y qué es la vida útil? Constituye el periodo que estimamos el bien de uso, sea cual fuere, le va a estar en condiciones de ser utilizado en la empresa. La vida útil puede ser estimada, ya sea en años, en tiempo, en horas, es decir, puede ser ya sea en tiempo, con años, o en capacidad productiva. La vida útil es la que va a definir los periodos entre los cuales se va a ir distribuyendo el costo del bien. Y resulta importante definirla porque me va a decir desde cuándo empiezo a asignar y hasta cuándo. Por ejemplo, en este caso, si yo le digo que la vida útil del bien del rodado es 5 años, es importante porque ya me está delimitando el periodo. Me va a decir, desde el periodo en que lo adquiriste a este rodado, se va a depreciar durante 5 años. Es decir, a este valor de origen lo voy a depreciar, lo voy a dividir en 5 años para ir aplicando el desgaste en función del tiempo. ¿Sí? Hasta ahí vamos, chicos. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, ya viendo los conceptos por separado, podemos llegar a la fórmula de cómo se calcula la depreciación. Y la fórmula es, por un lado teníamos el importe a depreciar, que dijimos que es valor de costo o valor de origen menos valor de recupero. A ese valor lo vamos a, fíjense, acá tenemos, a ese valor lo vamos a dividir sobre la vida útil. ¿Sí? Sobre la vida útil. O sea, siempre la cuota de depreciación es valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil. Si vamos al ejemplo nuestro, yo tengo que el valor de origen en este caso es 1.000.000 de pesos. Valor de recupero, vamos a decir, vamos a ponerle que no tiene, 0. Valor de recupero, 0. Vida útil, 5 años. Entonces, ¿cómo calculo la depreciación en este caso? 1.000.000 dividido, o sea, menos 0, porque, vamos a ponerlo, menos 0, dividido 5 años. Porque es valor de origen menos valor de recupero sobre la vida útil. En este caso, si no le pongo esto, me va a decir que este bien se tiene que depreciar, es decir, tengo que contabilizar el desgaste que va a tener ese rodado por año, 200.000 pesos por año. Fíjense, voy a registrar 200.000 en el primer año, 200.000 en el segundo, 200.000 en el tercero. Cuando llego al quinto, la depreciación acumulada me va a coincidir con el valor de origen. Por lo tanto, a lo largo de los 5 años, ese rodado para la empresa ya no tiene más valor contable. ¿Lo vamos entendiendo hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Fíjense, acá habíamos hablado, acá dijimos cómo se calcula la depreciación, pero existen métodos para calcular la depreciación. Uno que está basado en la vida útil económica del bien, es decir, cuando está dada por años. Cuando está dada por años. Que el método más clásico y más aplicable es el de línea recta. Es decir, divido por 5, yo sé que se va a depreciar 200.000 por año. Luego existen otros métodos que es creciente de suma de dígitos, decreciente, pero que yo solamente en esta oportunidad lo único que pretendo es que ustedes sepan que existen. Vamos a basarnos únicamente en el de línea recta. Y el otro método que existe es el de producción total del bien,
que va a ser por unidades de producción. Es decir, por ejemplo, una máquina yo la compro para envasar dulces. Entonces, o algo más práctico y que se conoce mejor todavía, compro una fotocopiadora. Y en la fotocopiadora, el que me la vende me va a decir, mira, esta fotocopiadora te va a servir bien y tiene una vida útil de 1 millón de fotocopias. Te va a alcanzar y te va a funcionar bien hasta 1 millón de fotocopias. Quiere decir que esa sería la vida útil. ¿Cuántas fotocopias voy a poder imprimir con esta máquina? 1 millón. Bueno, entonces, esa sería la vida útil, que va a estar dada por las unidades de producción. Horas trabajadas, o también otro factor importante es el de los kilómetros recorridos. Yo les doy un ejemplo. Si yo me compro una camioneta Hilux con mi esposo, pero para hacer un uso familiar, va a tener un tipo de desgaste lógico de que vamos, venimos, listo, la andamos. Ahora, si una persona que tiene un campo se compra la misma camioneta Hilux para ir y venir del campo, para meterse en la tierra, para hacer esto, para hacer lo otro, va, viene, lluvia, tierra, ¿va a tener el mismo desgaste que la camioneta mía? No. No. Va a ser distinto. La máquina pone las palas, la cocinadora, y eso creo que también es por hora. Exactamente, también es por hora. Bueno, en el caso de una camioneta que yo la use para reparto de bienes o la uso para uso personal, obviamente es distinto el desgaste. Entonces, de acuerdo al tipo de uso que se le dé, voy a ver también la vida útil del bien. Porque en este caso, una camioneta que uso para un reparto o que uso para el campo, tiene desgaste distinto al de uso personal. Entonces ahí a lo mejor lo puedo hacer por cantidad de kilómetros recorridos. ¿Sí? Entonces, hay que ver el método que voy a aplicar para la depreciación. Fíjense, bueno, esto es el método. Está un año que se llama el año de alta completo o el año de baja completo. Esto cuando ustedes lo estudien, la teoría, me gustaría que sepa que existen, pero directamente nosotros todos los ejercicios que hacemos es sobre año de alta completo y sobre base mensual. El método de año de alta completo, ¿qué dice? Que todo bien se deprecia en el año en que se da de alta, independientemente en el mes, ¿sí? Porque ustedes fíjense, este rodado que yo compro acá en enero, llega a diciembre, tengo que depreciarlo, ¿cuánto pasaron? 12 meses. Ahora, si yo el rodado lo hubiese comprado en junio, llega a diciembre, y no es lo mismo que yo le aplique 200.000 pesos de depreciación, porque 200.000 pesos era para un año. Yo en realidad, en la contabilidad hace 6 meses que lo tengo. Entonces la depreciación la voy a dividir. Si esta es por un año, esta es la anual, voy a sacar la mensual, que la mensual va a ser 200.000 dividido 12. Uy, ¿qué hice? Acá. ¿Ven? Me va a dar 16.666 por mes. Esta es por mes. Quiere decir que al cierre del ejercicio, si lo compré en junio, voy a aplicar solamente 6 meses. Esto por 6. Bueno, eso que yo hice recién acá sería lo de base mensual. Es decir, voy imputando a medida que corresponde. Si lo compré en enero, llega a diciembre, son 12 meses. Si lo compré en junio, llega a diciembre, son 6 meses. Si lo compré en octubre, llega a diciembre, son 3 meses. Es decir, eso es base mensual. Calculo la cuota anual, la divido por mes y la multiplico por la cantidad de meses que el bien estuvo en el patrimonio. El año de alta completo, ¿qué dice este método? Dice, si el bien se dio de alta en el 2021, deprecialo en forma entera. No importa en qué mes. Vos deprecialo como si hubiese estado todo el año en la empresa, por más que lo haya comprado en noviembre. Pero el último año no lo voy a depreciar. Entonces compenso lo que estuvo en el primero con lo que no estuvo en el segundo. ¿Sí? El año de baja completo es distinto. Cuando incorporo el bien, por ejemplo, el rodado lo incorporo en junio del 21, llega a diciembre, no lo deprecio. Es decir, el año de baja completa supone que durante el primer año no voy a desgastarlo,
pero sí voy a hacer un desgaste total el último año. Es decir, compensa los meses que no hizo en uno, lo compensa con el último año, o al revés con el de año de alta completo. Estos dos métodos, chicos, yo quisiera simplemente que ustedes sepan que existen. Lo más aplicable es el de base mensual, que dice reconocer un valor proporcional de depreciación de acuerdo a la permanencia del bien en el ente. Es decir, si estuvo 6 meses, y punto. Computando o no el mes de incorporación del bien. Según este último, la imputación a cargo por depreciación surgirá por un prorrateo. Es decir, tuvo 6 meses, deprecio nada más que ese periodo. Bien. Vamos a seguir. Bueno, esto ya lo dimos. Los métodos en función del tiempo y en función de la producción. Ves, en función del tiempo, línea recta o constante, base mensual, creciente, decreciente, en función de la producción, por unidades, horas trabajadas o kilómetros recorridos. Bueno. Estos son los métodos según el tiempo, que lo que me importa es el constante, el que hablamos recién. Y este es el método lineal, que es el otro que me interesa, no el de suma de dígitos, ¿sí? Siempre vayan al constante y al lineal. Ya lo van a ver qué es lo que damos en la práctica. Yo igual se los dejo acá, porque obviamente tienen que saber que existe. Fíjense, vamos a al lineal, que es el que vamos a usar nosotros. Dice, el bien pierde su valor en forma constante en el tiempo. Cálculo de la depreciación, valor de origen menos valor de recupero sobre año